busca de paz. ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Iglesia, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro espacio donde podemos compartir un ratico la palabra del Señor alrededor de la presencia de Él mismo, ¿verdad? Entonces, bienvenidos nuevamente a todos los que nos ven, a todos los que ven el diferido de este video en YouTube. Sean todos muy bienvenidos. Y seguimos en este tiempo de ayuno y de oración por nuestro templo, ¿verdad? Sabemos que Dios se va a glorificar en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en este lugar que hemos separado para Él, ¿no? Entonces, seguimos con esa confianza en el Señor de que Él hará algo extraordinario por nosotros y que podremos testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, así como siempre ha sido, ¿verdad? Él es fiel y seguirá siendo fiel para con nosotros. Así que oremos un momento para que Dios nos direccione en esta noche y que podamos aprender algo nuevo de su palabra, algo nuevo de su esencia y algo nuevo para nuestra realidad, y que podamos afrontar la vida de una manera más espiritual. Dios quiera que así sea y que podamos guardar esa palabra en nuestros corazones. Así que lo invito ahí, mientras de pronto usted prepara su Biblia, sus apuntes, de pronto su celular para de pronto apuntar en el celular, o si tiene la Biblia ahí, oremos un momento y dediquémosle este momento al Señor. Señor, te damos gracias por nuestras vidas, por nuestra iglesia, por este momento que podemos compartir alrededor de tu palabra, de tu presencia, y sabemos que tú estás tocando nuestras vidas y que en cualquier lugar de donde estemos viendo este video, tú tocarás nuestras vidas y sentiremos tu presencia, Señor, ahí abrazándonos, arropándonos, Señor, en medio de cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, Señor. Te damos gracias porque tú estás y te pedimos que nos hables en esta noche a través de tu palabra, Señor, que seas abriendo nuestros ojos, que ilumines nuestra mente con tu Espíritu Santo para entender las Escrituras y para guardar este mensaje en nuestro corazón, pero sobre todo para ponerlo por obra, para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quisiera invitarlos a que me acompañen en esta aventura bíblica, en una lectura en uno de los libros que de pronto es más difíciles de encontrar, ¿no?
que es de los profetas menores y se llama Habacuc, el libro de Habacuc. Y bueno, mi recomendación es que si necesita, pause este video mientras lo encuentra. Ya sabemos que es un libro pequeño, que tiene 3 capítulos, que está ahí en medio de un poco de libros chiquitos de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y mientras usted lo busca, pues puede pausar el video como les comentaba, ¿no? Y vamos a leer el capítulo 2 de Habacuc, del libro de Habacuc. Un libro que es bien interesante, ¿no? Cortico pero sustancioso, como decimos muchas veces. Entonces vamos a leer desde el versículo 1. Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Y dirán: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuando había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal! Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Y qué versículos más contundentes de una respuesta que Dios le da a Habacuc? Y antes de entrar de pronto en el tema más específicamente, pues miremos algo del contexto de lo que nos está hablando la palabra del Señor en Habacuc. Necesitamos entender que el pueblo de Babilonia está conquistando el pueblo de Israel, lo que queda ya del pueblo de Israel, de este reino que el Señor ha castigado por su desobediencia y por su idolatría, ¿no? Y porque no se quisieron arrepentir de sus pecados.
Y estamos en este contexto de guerra, ¿no? De invasión, de conquista, donde se están llevando a la gente cautiva, donde los están secuestrando y los están llevando a la tierra de Babilonia y están asesinando a todas las personas que de pronto se quieran resistir y a los que de pronto a Babilonia no les sirva. Y es una masacre impresionante. Nos sirve para poder entender esta historia, lo que está sucediendo en estos días entre Palestina y Israel, ¿no? Esta cosa tan violenta que ha sucedido, cómo estos terroristas han entrado a la tierra de Israel y han masacrado a las personas y han secuestrado a otras personas, ¿no? Y las tienen ahí cautivas. Este escenario y de pronto estas imágenes que hemos podido ver en las noticias y de pronto en las redes sociales nos puede ayudar a entender la magnitud de lo que Habacuc está viendo en este tiempo, ¿no? En su realidad, en su entorno. Lo que el pueblo de Babilonia le está haciendo al pueblo de Israel, una masacre impresionante, despojando al pueblo de Israel de sus riquezas, de su gente, violando a las mujeres, asesinando a los niños. Y capturando a las personas importantes y llevándolas cautivas a la tierra de Babilonia. Este es el contexto en el que Habacuc está viviendo, ¿no? Y él se hace una pregunta, ¿no? Y habla con Dios y le levanta una queja y le dice: Señor, ¿por qué tú estás permitiendo que todas estas cosas sucedan? Y en medio de esta queja, Habacuc reconoce que él sabe por qué está sucediendo esto y dice que él sabe que es un castigo de Dios hacia el pueblo de Israel. Él dice: tú envías a Babilonia a castigarnos por nuestros pecados. Y así muchas veces nos sucede a nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros sabemos por qué nos suceden las cosas o por qué estamos viviendo ciertas consecuencias. Simplemente que nos queremos hacer los locos muchas veces y decimos: ay, pero ¿por qué me sucede eso? Y si hacemos una retrospectiva en nuestras vidas y si analizamos las decisiones que hemos tomado y si las contrastamos aún mucho peor con lo que nos dice la Biblia de cómo debemos vivir y de las decisiones que debemos tomar, muchas veces entendemos que es por nuestro propio pecado, son nuestras propias decisiones las que nos han llevado a ciertas circunstancias. Pero a veces hay otras circunstancias que suceden en nuestras vidas que realmente y sinceramente no sabemos por qué suceden en nuestras vidas. Necesitamos vivir cosas que de pronto no son las que nosotros consideraríamos que son las que merecemos. Cosas malas vienen a nuestras vidas cuando nosotros hemos tratado de vivir bien, ¿no? Y levantamos nuestra voz con una voz de queja como la de Habacuc y le decimos al Señor: ¿por qué tengo que estar viviendo esto si yo te sigo a ti, si yo te sirvo a ti, si trato de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Pero muchas veces de eso se trata la vida como tal, ¿no? Entonces aquí hay cosas muy relevantes que podemos encontrar y en las que nos podemos ver identificados en esta conversación que Habacuc tiene con el Señor, ¿no? Pero sobre todo la respuesta que Dios le da, ¿no? Es una respuesta absolutamente contundente. Le responde a Habacuc el porqué de las circunstancias, pero también nos da respuesta a las personas que de pronto están haciendo afrenta. Y es ahí cuando, en la segunda parte, ¿no? de esa oración de queja, cuando no entendemos realmente por qué nos suceden las cosas, porque hay gente que arremete contra nosotros, porque hay enemigos que no entendemos por qué se levantan contra nosotros o porque tienen algo en contra de nosotros, ¿no? Y es ahí también donde Dios le da respuesta a Habacuc y en esta noche nos da respuesta a nosotros también, ¿no? Entonces, la palabra de Habacuc nos sirve para estos tiempos difíciles que tenemos que vivir, ¿no? Tal vez no de manera personal, pero si vemos al mundo, el mundo está patas arriba, ¿no? Todo está como en conflicto. Vemos violencia, vemos ideologías absurdas, vemos pensamientos absurdos, cómo se defiende al delincuente y cómo a las personas honestas son de pronto castigadas de alguna manera, ¿no? El mundo está patas arriba. Y este es el mismo contexto que está viviendo Habacuc, un mundo difícil, un mundo contradictorio. Y Habacuc presenta una pregunta, esta pregunta que nos va a ayudar a guiarnos en este pasaje, ¿no? En el caso de Habacuc, la pregunta es: ¿por qué Dios permite la injusticia, la violencia,
¿Por qué permite que esta nación babilónica los esclavice y esclavice no solamente a ellos, sino a los pueblos? Porque este es un imperio que abarcó toda la región del Medio Oriente, ¿no? De pronto lo tenemos ahora más claro con todas estas noticias que tenemos que ver ahora, cómo se compone el Medio Oriente, y Babilonia abarcaba todo ese territorio, ¿no? Pero tal como Job, Dios le responde, ¿no? Y lo único que Habacuc puede hacer es alabar a Dios, y lo podemos ver más adelante en el capítulo 3 de Habacuc, que de pronto lo vamos a leer al final para dar una conclusión, que debe ser nuestra misma conclusión, ¿no? El hacerle preguntas a Dios, el hacerle cuestionamientos a Dios, no está mal, porque Él nos entiende. Y exponerle a Dios todas las cosas que estamos viviendo no está mal. Y mostrar de pronto luto o tristeza delante de la presencia de Dios no está mal. Pero todas esas cosas deben terminar siempre en adoración y en alabanza a Dios, porque podemos reconocer en nuestras vidas que Él al final tiene el control de todas las cosas, de nuestra vida, de nuestra sociedad y del mundo en general, ¿no? Entonces, al final lo único que nos queda es adorarlo. Así que quisiera compartir dos cosas que podemos aprender de Habacuc en medio de la crisis. La primera parte es, o el primer punto, es su justicia, la justicia de Dios. Esta es una justicia que muy pocas veces nosotros podemos entender, porque la palabra nos enseña también de una forma contradictoria para nosotros que la justicia de Dios es misericordia y que la justicia de Dios es reconciliación. Y muchas veces nosotros que quisiéramos violencia y venganza, ¿verdad? Cuando alguien nos afrenta o cuando vemos una injusticia en el mundo, quisiéramos que Dios actuara, pero en violencia y en venganza, ¿no? Y lo que Dios hace es todo lo contrario, trae paz y trae reconciliación. Por eso la justicia de Dios es tan contradictoria para nosotros, pero nosotros debemos aprender a vivir en esta justicia de Dios. Nos dice el libro de Mateo que nosotros nos afanamos por muchas cosas, ¿no? Por nuestro vestido, por nuestro alimento, aún nos preocupamos por ser un poquito más altos, más delgados, tener más cabello, bueno, muchas cosas superficiales. Y el Señor nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es muy enfático en decir su justicia, porque la justicia de Dios es esa, la de la reconciliación. Por eso, cuando tenemos problemas con la gente, Dios espera de nosotros que nos reconciliemos. Por eso, cuando la gente nos insulta o nos hace algún agravio, lo que Dios espera de nosotros es que traigamos paz y esa reconciliación, ¿verdad? Y eso no nos gusta, pero esa es la justicia de Dios. Y cuando alguien nos hace algo malo, esperamos que Dios actúe en venganza y oramos, ¿no? Para que Dios intervenga en nuestras vidas, porque muchas veces nos vemos de pronto cortos para poder actuar en nuestras propias fuerzas y solo podemos elevar esas oraciones a nuestro Dios, ¿no? Y esperamos que Dios actúe de una manera vengativa, y lo que Dios hace es muchas veces bendecir a esas personas, ¿no? Para que puedan acudir al arrepentimiento. Y eso de pronto no entra en nuestras cabezas, pero así es la justicia de Dios. Pero otra parte de la justicia de Dios es que Dios no es indiferente a la injusticia, y cada uno va a recibir su recompensa. Nos lo dice desde el versículo 6 en adelante. Dios está pendiente de lo que está sucediendo y de lo que está haciendo el pueblo de Babilonia, y Él sabe que en el momento oportuno Él les va a traer pues la justicia que ellos mismos han sembrado, ¿no? Y las consecuencias de los actos que ellos mismos han sembrado. Ellos no van a quedar impunes por todo lo que han hecho. Y esa es la parte que a nosotros sí nos gusta, saber que la gente que hace las cosas mal no va a quedar impune. Hay un salmo que me llama mucho la atención y que nos habla y nos dice que no nos sintamos tristes cuando de pronto vemos que el malvado prospera, ¿no? Porque a su tiempo le va a llegar su justicia. De pronto en una paráfrasis más mía de aquel salmo, pero nos dice la palabra eso, que muchas veces nosotros nos desanimamos porque vemos que de pronto a los violentos les va bien, a los narcotraficantes les va bien, a las personas que son malas como que van creciendo cada día más, ¿no? Pero eso es una mentira, ¿no? Eso es una percepción equivocada de la realidad, porque en apariencia
ellos tienen más dinero de pronto, o sus negocios van en crecimiento, pero en su debido momento les va a llegar la consecuencia de lo que ellos mismos han sembrado. Y ahí también entra la justicia de Dios. Dice el versículo 3 y el versículo 4: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y este es un versículo que de pronto hemos escuchado mucho en otros contextos para hablar de otro tipo de temas y otro tipo de aplicaciones, ¿no? Pero el verdadero sentido de este versículo es que el malvado tendrá un fin de perdición, ¿no? De condenación, pero los justos, el fin de los justos es vida, ¿no? Y para nosotros es la vida eterna. La rectitud nos lleva por el camino de la vida. Y eso, comparándolo con el Salmo, es exactamente lo mismo. Por más que nos parezca que los malvados van bien, su fin no va a ser el mejor, pero los rectos realmente vivirán. Debemos reconocer que, aunque parece que nada está cambiando, que aún en medio de las circunstancias de las injusticias, estas injusticias siguen como que es como esas enfermedades crónicas, ¿no? Que la injusticia trata de ser combatida, pero la injusticia sigue y sigue y a veces sigue en crecimiento, ¿no? Pero a pesar de que nos parezca en nuestra percepción que nada cambia, debemos reconocer que Dios tiene un plan. Que Dios, a pesar de que parezca que no está obrando, Dios está obrando en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Por eso nosotros como cristianos siempre debemos tener esperanza, no desanimarnos, no desfallecer, sino perseverar e insistir, como dice Gálatas, en hacer lo bueno, porque a su debido tiempo nosotros recibiremos la recompensa. Y miren lo que se repite una y otra vez en los versículos que les estoy comentando, ¿no? De el tiempo, la importancia del tiempo, no desesperarnos porque vemos que pasa el tiempo y no vemos la realidad que nosotros esperamos, pero a su debido tiempo, dice el Señor, que llegará nuestra promesa. Si Dios le ha dado promesas a usted, no se desespere porque llegará el momento donde Dios va a actuar, pero necesitamos caminar por algunos procesos. Pero la promesa en esta noche es que no deje de perseverar. También es muy importante rescatar de este pasaje que debemos escribir las cosas que Dios nos habla. Es muy bonito cuando Dios nos dice palabras, ¿no? Cuando Dios nos da promesas específicas para nosotros, ¿no? Y cuando uno de pronto tiene su libretica de apuntes y hace su devocional y hace sus notas y escribe lo que Dios nos está diciendo, y pasa el tiempo y muchas veces uno recuerda cosas que había olvidado que Dios le ha dicho a uno que Él va a cumplir. O cuando pasa el tiempo y uno revisa las promesas que Dios le ha dado a uno y ver cómo en nuestras vidas se han cumplido, ¿no? Ay, eso es demasiado hermoso porque uno puede dar gracias a Dios y uno puede ver la mano de Dios obrando a través del tiempo en nuestras vidas, ¿no? Recuerden esa palabra tan importante, el tiempo. Pero Dios nos hace esa recomendación, así como se la hace a Habacuc. Anote, escriba las cosas, las promesas, las profecías que Dios le pueda llegar a dar, ¿no? Las cosas que Dios le está hablando. Es muy bonito cuando uno revisa su libreta de apuntes y uno ve las cosas que Dios le ha dicho, ¿no? Aún cosas que uno de pronto le habló en un tiempo atrás que de pronto no tenían tanto sentido, pasa el tiempo y uno las vuelve a leer y ahora tienen mucho sentido. O promesas que Dios le ha dado a uno, o palabras simplemente que Dios le ha hablado a uno al corazón, uno las revisa después y son como tan oportunas para el tiempo que de pronto uno está viviendo en ese preciso momento donde uno las lee. Por eso es tan importante y por eso esta recomendación de nuestro Dios de que anotemos las cosas que Él nos está diciendo, ¿no? Y para que podamos recordar también, ¿no? Porque nuestra mente es limitada y muchas cosas se nos olvidan, pero cuando las anotamos no se nos van a olvidar y las vamos a poder recordar continuamente, ¿no? Que podamos recordar todas las cosas que el Señor nos ha dicho. Es muy importante.
Pero aquí en el primer punto de la justicia de Dios recordemos esas dos cosas, que la justicia de Dios trae reconciliación y trae paz, no es una justicia violenta, no es una justicia vengativa. Recordemos también que la justicia de Dios también trae una recompensa, ¿no? Si somos rectos va a haber una recompensa, pero si somos malvados también va a haber una recompensa. Y esto es inevitable. Y anotemos las cosas que Dios nos está hablando, así como le dijo a Habacuc. Y lo segundo es la fe. Ese versículo ahí en el 4 al final, donde nos dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Es una palabra que se repite en Romanos y en Gálatas, porque es muy importante este versículo para nuestras vidas. Muchas veces enfocamos el versículo de que el justo por la fe vivirá para decir que las personas que sirven al Señor, pues el Señor las va a sostener. Y eso es verdad, es una aplicación que podemos hacer del pasaje, ¿no? Pero hay una profundidad más importante en esta parte del versículo cuando nos dice que el justo por la fe vivirá, y es de la forma como nosotros estamos viviendo nuestras vidas. Si estamos viviendo nuestras vidas con justicia, realmente vamos a vivir. Esto es muy importante para nosotros porque nosotros tenemos algo que se llama conciencia, y nuestra conciencia nos acusa, para bien o para mal, y no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Cuando hacemos las cosas bien, no tenemos nada de qué preocuparnos, no tenemos nada que reprocharnos, no tenemos nada de qué sentir de pronto arrepentimiento, ¿no? O remordimiento. Muchas veces sucede más que el arrepentimiento, ¿no? Nos remuerde la conciencia porque pudimos hacer las cosas bien y no las hicimos, y después vemos las consecuencias, que es lo que verdaderamente nos produce remordimiento, cuando llegan las consecuencias de lo que hemos hecho, ¿no? Por eso vivir con justicia realmente trae vida a nuestra vida, aunque parezca algo repetitivo, pero es así. La justicia trae vida a nuestra vida. La promesa de Dios es que nosotros vamos a vivir una vida abundante, ¿no? Pero esto no es de pronto algo místico, mágico que sucede en nuestras vidas, sino que es una consecuencia de vivir la vida que en nuestro caso es la que Cristo nos invita a vivir, ¿no? Una vida conforme a Él, una vida siguiendo sus mandamientos y su ejemplo de vida que nos ha dejado a través de los evangelios, a través de los discípulos que escribieron tantas cartas, ¿no? Y aún nosotros en nuestra conciencia sabemos qué es lo bueno, ¿no? Y sabemos qué son las cosas que realmente debemos hacer, ¿no? Hay un versículo donde el apóstol Pablo nos dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno de ser alabado, en esas cosas nosotros debemos pensar. Y nos sigue insistiendo la palabra en la justicia. Eso hace parte de la justicia. Por eso el verdadero enfoque de este versículo es que el justo por la fe vivirá, pero es decir que correspondientemente a la forma como nosotros vivimos, así mismo va a ser si estamos vivos o no estamos vivos, si estamos vivos o estamos muertos, ¿no? Pero también debemos reconocer aquí en este segundo punto, que es la fe, que la fe es necesaria para poder soportar las pruebas, la injusticia y la violencia. Esa es la segunda parte de el justo por la fe vivirá. Sin la fe en nuestro Dios, sin la confianza de que Dios está, sin la confianza de que Dios es verdaderamente Dios, porque más adelante nos dice, ¿no?, que hay gente que tiene otro tipo de dioses, tiene dioses de yeso, de palo, y les dice a esos dioses falsos que no pueden ni hablar ni expresarse, que les enseñen. Y el Señor en el pasaje pues prácticamente se burla de esto, porque eso demuestra que Él es el único Dios verdadero. Y cuando podemos ver eso, cuando sabemos que tenemos el único Dios verdadero, que podemos tener acceso a Él y tener la confianza y de pronto como la certidumbre de que realmente Dios es Dios, porque lo escuchamos, porque Él obra en nuestras vidas, porque nos habla, ¿no?, constantemente a través de su palabra, porque podemos ver sus milagros, porque podemos escuchar testimonios de nuestros hermanos que confirman constantemente que Dios es Dios verdaderamente.
pues esa confianza y esa fe nos ayuda a enfrentar todas las pruebas que podamos afrontar, nos ayuda a enfrentar todas las injusticias que podamos enfrentar en nuestras vidas, y la violencia. Y sobre todo este punto de la violencia es muy difícil para nosotros, porque cuando la gente es violenta con nosotros, nosotros muchas veces somos reaccionarios. Cuando nos hacen afrentas, cuando nos roban de alguna manera, pues nosotros sentimos este hervor por dentro y queremos muchas veces hasta asesinar a las personas que nos han robado o han sido violentos con nosotros, ¿no? Y se nubla nuestro entendimiento y nuestra mente, ¿no? Y olvidamos quién es Dios y a quién nos ha llamado Dios, ¿no? Pero la violencia es algo que nos cuesta mucho enfrentar, ¿no? Pero la fe nos ayuda a enfrentar la violencia, la injusticia y las pruebas. La fe no para distorsionar la realidad o hacer de cuenta que nada está pasando o que nada me va a pasar, sino la de creer en Dios y que Él tiene el control de todo, que si Él necesita de esta circunstancia para cumplir su propósito, podamos aceptarla. Y cuando dice vivirá, es que al final veremos el cumplimiento de la palabra de Dios. Muchas veces utilizamos la fe como actitud positiva, ¿no? Como un autoconvencimiento de algo, pero la fe no es eso. La fe es una realidad. La fe tiene razón en su componente principal, ¿no? La fe no es algo místico que yo me imagino o trato de imaginarme o trato de hacerlo real, ¿no? No, la fe es algo real. La fe debe estar basada en Dios. ¿Y qué es más real que Dios? ¿Y cuántas veces Dios nos ha tratado de mostrar a nuestra vida? Dice Hebreos ahí en su capítulo 1 que Dios a través de la historia ha tratado de acercarse a nosotros y nos ha hablado de innumerables maneras, ¿no? Antes por nuestros padres, los padres de la religión judía en este caso, ¿no? En Abraham, Isaac y Jacob, que son esos padres de la fe judía. Luego a través de los profetas, como podemos ver este caso de Habacuc, nos ha hablado a través de los profetas. Pero en este tiempo, dice Hebreos, nos ha hablado a través de su Hijo, que es la máxima expresión de lo que Dios quiere acercarse a nosotros, ¿no? De cómo ha roto todos los esquemas, de cómo ha roto todos los impedimentos para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y en eso está basada nuestra fe, no en una imaginación, sino en algo que es real, que podemos pensar y razonar. Entonces, la fe no nos hace distorsionar la realidad y nos hace pensar que nada está pasando. Nosotros debemos aceptar la realidad, pero con el componente de la fe, con la confianza de que Dios está, ¿no? Como decía ahí al final, veremos el cumplimiento de la palabra de Dios, de esas promesas, y veremos que Dios estará ahí para rescatarnos, ¿no? Y recordemos el asunto del tiempo. No nos desesperemos porque a su debido tiempo Dios nos rescatará. Aunque pensemos que ya está todo perdido, siempre podemos tener la esperanza en nuestro Dios. Es esa fe que nos hace depender de Él. Eso nos produce confianza, nos produce reposo y nos produce esperanza. Si hay algo que Dios quiere para nuestras vidas es que aprendamos a depender de Él. Y muchas veces las circunstancias de nuestras vidas no las aprovechamos. Y es una de las cosas a las que nos invita el pasaje. Cuando estamos pasando momentos difíciles, desperdiciamos mucho el tiempo. Nos quedamos de pronto ahí haciéndonos las víctimas, nos quedamos ahí sufriendo un momento difícil y perdemos mucho tiempo porque no aprovechamos estas circunstancias difíciles para aprender a depender de Él. Y entre más dependamos de Dios, más fácil vamos a salir de nuestros problemas, de nuestras pruebas y de esas circunstancias difíciles. Vamos a verlo, se lo aseguro. Entre más usted dependa de Dios, más rápido va a salir de las pruebas. Y esa esperanza es la que nos produce confianza, reposo y esperanza. Así que al final podemos decir, como Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Así que los invito, ya para terminar este tiempo, a leer en el capítulo 3, en el versículo 17, ya terminando el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, y dice así
la palabra del Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y esto nos habla, al final, como lo decíamos, de la adoración que surge, ¿no? Este cántico que de pronto Habacuc, o esta oración tan espectacular de adoración que él levanta a Dios, ¿no? Y así debe ser en nuestras vidas, a pesar de que nos quejemos y que suframos y que no entendamos, al final en nuestras vidas debemos hacer lo que hizo Habacuc, levantar oraciones, levantar cánticos, para decir, aunque todo falte, el Señor está conmigo y es el que me va a levantar. Y ahí está nuestra esperanza. Así que la invitación en esta noche es que confiemos en Dios, que Él cumplirá sus promesas. Así que Dios les bendiga y guarden esta palabra en su corazón.